te alabo, mi Señor, te alabo, porque tú eres todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Dile, te alabo, te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. A veces los problemas son muy grandes, pero envían nuevas fuerzas para mí. Y tu presencia viene pronto a consolarme, y vida nueva de nuevo tú me das. Te alabo, te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Una vez más, te alabo, te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Bendiciones, hermanos, para todos ustedes que ya están con nosotros, sintonizados por medio de esta página. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a todos aquellos que ya están conectados con nosotros, y también que el Señor bendiga a los que van a mirar esta grabación después de haberlo hecho. Ahí quedan las enseñanzas todavía para que usted las escuche, para que usted las mire, y por eso es que los saludamos en el nombre de Jesucristo y les deseamos muchas bendiciones. Que el Señor los bendiga, y que usa esta enseñanza para aquellos que no conocen al Señor, y que usa esta enseñanza para que se vuelvan al Señor, al Dios que tiene de nosotros misericordia. Muy bien, estamos por empezar la enseñanza que nos toca compartir en esta noche. Yo la he titulado Los hijos de Dios. Y aquí la pregunta sería: ¿eres hijo o hija de Dios? ¿O crees que eres hijo o hija de Dios? Y esto es lo que vamos a estar compartiendo, para que aquellos que todavía no han alcanzado esta bendición
puedan alcanzarla, pueden darse cuenta que se puede alcanzar esta bendición. Quiero leer primera de el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12. Aquí dice su palabra: pero a todos los que le recibieron, está hablando del Señor Jesucristo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Porque el verso 11 dice que a los suyos, el Señor Jesucristo vino a los suyos, es decir, vino a Israel, que es el pueblo, era el pueblo de Dios, que salió de los lomos de Abraham. Y el Señor Jesucristo vino a ellos. Pero dice entonces el verso 12 que ellos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, dice el verso 12, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Por muchos años, cuando yo me convertí al Evangelio, me convertí a los 30 años. Y todos estos años que viví sin el Señor, yo creí sinceramente, mi estimado hermano, amigo, que nos miras a través de estos medios, sinceramente yo creía que yo era hijo de Dios. Y esto puede ser el caso de muchas personas que creen ser hijos de Dios. Porque eso es lo que enseña la religión. La mayoría de nosotros fuimos religiosos, fuimos católicos, y la religión nos hace creer que todos somos hijos de Dios. Pero este verso dice claramente que a los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Fíjense que bíblicamente la Biblia registra solamente 2 personas en todo el tiempo de la humanidad. La Biblia registra solamente 2 personas hijos de Dios. Dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, verso 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este es uno. El segundo lo vamos a mirar en Lucas, capítulo 3, verso 38. Ahí dice: Cainán era hijo de Enós. Enós era hijo de Set. Set era hijo de Adán. Adán era hijo de Dios. Entonces, registrados bíblicamente, registrados en la Biblia, solamente hay 2 personajes: el Señor Jesucristo y Adán, el primer hombre que Dios hizo en el huerto. Adán y el Señor Jesús, que son los únicos dos personas hijos de Dios. Ahora, ¿tiene Dios más hijos? Esta sería otra pregunta. ¿Tiene Dios más hijos? Y aquí vamos a responder, porque todavía vamos a continuar con respecto a que si somos o no somos hijos de Dios. Pero ¿tiene Dios más hijos? Sí, tiene más hijos, pero por adopción. Porque todos, dice el libro de Isaías, que todos nos hemos descarriado. Cada uno tomó uno de los caminos, el camino que quiso, que creyó conveniente, y cada uno nos descarriamos. Y ese camino que tomamos, fíjese, nos hicimos
nos vinimos a ser hijos de la maldad, porque nos desviamos, dejamos que el pecado tomara el control de nuestras vidas. Y aunque el ser humano se cree que es dueño de su propia vida, cree que es dueño de lo que hace y dice, realmente somos manipulados por el pecado. Y el pecado nos llevó a ser hijos de la maldad. Por eso es que dice este verso, que sí podemos llegar a ser hijos de Dios. Pero cuando creemos en el Señor Jesucristo y cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, dice Juan 1:12, que a los que le recibieron le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Así que como somos solamente creación, no somos hijos de Dios. Toda la humanidad no somos todos hijos de Dios. El único registrado es el Señor Jesucristo y Adán. ¿Somos creación de Dios? Sí, somos creación de Dios, pero no hijos. Entonces Dios nos da la oportunidad de llegar a ser hijos. Y esta es una oportunidad para todos. Entonces, ¿de quién es hijo el que no es hijo de Dios? La Biblia habla de diferentes hijos y los identifica que el padre o la madre de estos es según su naturaleza. Por ejemplo, dice Efesios capítulo 2, verso 2, en los cuales, dice Pablo ahí, anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Mira dónde nos lleva la vida sin Dios, sin Cristo. A la corriente del mundo, a lo que practica el mundo. Entonces dice ahí, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, por seguir el pecado, fíjese, todo el mundo se hace hijo de la desobediencia, porque somos desobedientes a la palabra de Dios, somos desobedientes a lo que el Creador estableció. Entonces, como practicamos el pecado, le damos lugar al pecado, y el pecado lo que hace es llevarnos a la desobediencia. Lo primero que Adán y Eva hicieron en el huerto es que desobedecieron la orden del Señor. Entonces nos hacemos, dice ahí Pablo en el verso 2, que venimos a ser hijos de desobediencia. Dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Mire, por seguir los deseos de la carne. Mire a dónde nos lleva esta vida, satisfaciendo, dice, los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Entonces, ¿de quién es hijo el que no es hijo de Dios? Bueno, aquí leíamos que es de la desobediencia. Pablo también dice en el verso 3 que venimos a ser hijos de ira. Y el Señor Jesucristo identificó a unos, fíjese, en Juan capítulo 8, verso 24. Ahí el mismo Señor Jesucristo les dijo a unos, sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Porque estas personas que vinieron a atacar al Señor Jesucristo
decían que eran hijos de Abraham. Entonces el Señor le dijo, ahí soy de vuestro padre, el diablo. En otras palabras, está diciendo, ustedes son unos hijos del diablo, son hijos del diablo, porque eso es lo que quieren hacer. Él es homicida y eso es lo que querían hacer, matarlo, sacarlo del pueblo a quien el Señor, fíjese, había escogido para venir a ellos y darles una nueva vida, esta vida que nosotros estamos viviendo hoy en día. Esto es lo que les quería dar. Sin embargo, ellos lo rechazaron y peleaban contra él hasta el punto que un día el Señor les dijo, soy de vuestro padre el diablo. En otras palabras, son hijos del diablo, porque eso es lo que quieren hacer conmigo. Entonces les decía que podemos llegar a ser hijos de Dios. No importa que ustedes ahorita actualmente sea un hijo de desobediencia, sea hijo de ira. Es más, usted puede andar en total rebeldía, pero aún así la sangre de Cristo es poderosa para cambiarle su corazón. No importa lo que usted ha hecho, lo que usted practique. Dios es poderoso, pero si se arrepiente, entonces Dios obra. Si no hay arrepentimiento, no importa qué tan poderoso sea Dios, Dios no puede obrar en usted, porque Dios obra en el arrepentido, en el que se arrepiente de corazón y se vuelve a Dios. En ese opera el poder de Dios para cambiarle su mente, para cambiarle su corazón, para hacer una transformación y que venga usted a ser hijo de Dios. Ahora, ¿cómo es la adopción para llegar a ser hijos de Dios? Porque este verso está muy claro y dice, pero a todos los que le recibieron, oiga bien, a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea que todo el mundo, si pone su esperanza y se somete a lo que dice la palabra de Dios, puede dejar de ser hijo de desobediencia, de ser hijo de la ira y llegar a ser hijo de Dios. ¿Cómo es la adopción? Fíjese que esta adopción tiene un proceso, hay requisitos que es importante irlos haciendo para llegar a ser hijos de Dios. Las mismas leyes, fíjese, leyes terrenales, naturales, nos enseñan que cuando alguien, por ejemplo, una pareja de esposos, hombre y mujer, quieren adoptar a un niño, a un bebé, hay un proceso, hay un proceso legal en el cual ellos deben de cumplir. Hay un proceso donde establece la ley, según sea el país, establece la ley para adopción y de esa manera se puede adoptar un bebé, un niño. Pero note que las mismas leyes naturales, terrenales, nos enseñan que hay un proceso, porque si no se cumple con este proceso, aquella pareja que se hizo cargo de algún niño puede ser acusado de robo, de que lo ha raptado a la fuerza o de alguna otra manera ilegalmente. Entonces, así como son las leyes naturales, terrenales, también en Dios hay un proceso legal. Para poder llegar a ser hijos de Dios, debemos someternos al proceso legal que Dios ha establecido, porque la Biblia, la palabra de Dios, aquí está escrito cómo es el proceso para llegar a ser hijos de Dios. Voluntariamente, mire, dice la Biblia
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos nos desviamos al pecado y lo hicimos voluntariamente por los deseos de la carne, por la tentación que nos puso el enemigo. Cada uno nos desviamos voluntariamente. O sea que voluntariamente, dice, le dimos nuestra vida al pecado. Y el pecado nos adoptó, nos hicimos hijos del pecado, hijos de la desobediencia. Ahora lo que tenemos que hacer es renunciar a esa adopción que voluntariamente le dimos nuestra vida. Renunciar y seguir los parámetros de la palabra de Dios, de lo que dice la Biblia, para ser adoptados por Dios legalmente. Y es aquí donde vamos a ir contestando la pregunta. Porque la pregunta era, ¿eres hijo o hija de Dios? ¿O crees que eres hijo o hija de Dios? Porque esto es lo que los que somos creyentes, cristianos, nacidos de nuevo, ese es el proceso que hemos seguido. Esto es lo que está establecido y esto es lo que tiene que hacer cada persona que quiere llegar a ser hijo de Dios. Entonces el verso 12 dice ahí que se puede llegar, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, es decir, en el nombre de Jesucristo. Por eso el Evangelio del Señor Jesucristo, lo central es el nombre del Señor Jesús. Nosotros no tenemos otro nombre para acercarnos a Dios, sino que es el nombre del Señor Jesucristo, para alcanzar las bendiciones, para pedirle. Dijo el Señor en los evangelios, dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, todas las bendiciones que nosotros alcanzamos es por medio del nombre del Señor Jesucristo. Por eso nosotros no invocamos a nadie más para acercarnos a Dios. No es Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni María, sino solamente el Señor Jesucristo. Ahora aquí empieza la adopción. El primer paso que una persona debe de hacer, dice Marcos capítulo 16, verso 16. Ahí está hablando el Señor antes de ascender al cielo. Y en el capítulo 16, antes de irse, le da instrucciones a los discípulos. Entonces en el verso 15, primeramente, ahí les dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, es decir, a toda la creación. Pero note que en el Antiguo Testamento solamente el pueblo de Dios era Israel. Pero ahora, cuando el Señor murió y resucitó, antes de ascender al cielo, envió a los discípulos por todo el mundo. Es decir, todo hombre o mujer en cualquier parte del mundo que esté puede alcanzar la bendición de llegar a ser hijo de Dios. No importa quién seas. Si esta palabra la entiendes, te llega, lo único que tienes que hacer es seguir el proceso de esta bendición, y serás un hijo de Dios o una hija de Dios. No importa cuántos años tengas, no importa qué idioma hables, no importa qué raza seas, si crees en esta bendición la puedes alcanzar. Porque el mismo Señor Jesucristo, el Creador, envió a los discípulos
a predicar el evangelio a toda criatura, es lo que dice el verso 15. Entonces el verso 16 le dice, el que crea y se bautice será salvo. Entonces el primer requisito para alcanzar esa adopción, para que el Señor nos adopte, para que Dios nos adopte y lleguemos a ser hijos de Dios, el primer requisito es creer. Creer. La fe no puede faltar en el evangelio, porque el evangelio es por fe. Entonces el primer requisito es creer, pero creer en Jesucristo. Porque quizás me digas, yo he creído, siempre he creído en Dios, pero la palabra de Dios nos envía, nos manda a creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso el verso central de la Biblia, de la palabra de Dios, dice, de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, se está refiriendo al Señor Jesús, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ahí la Biblia no dice que creamos en Dios, sino dice creer en Jesucristo, porque esa es la manera como Dios adopta a sus hijos. Pueden llegar hombres y mujeres a ser hijos de Dios. Entonces, el primer requisito que se necesita es creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. Y quizás seas un hombre de fe, una mujer de fe, pero tienes tu fe desviada y crees en otras cosas. Pues en esta noche te invitamos para que creas en Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque este es el primer paso para alcanzar esa adopción y llegar a ser hijos de Dios. Ahora dice el verso ahí, pero a los que le recibieron. Este es el segundo requisito. Recibir al Señor Jesucristo es entregarle nuestro corazón, abrirle las puertas de nuestro corazón para que Él se adueñe. Porque digo corazón porque creemos que en el corazón es la parte central de la vida. Siempre cuando nos referimos a la vida, nos referimos al corazón. Entonces, si le abrimos las puertas de nuestro corazón, o sea, de nuestra vida, ahí cuando lo estamos recibiendo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, este recibimiento, fíjese, este recibimiento es a través de una confesión. Porque quizás alguien diga, yo lo he recibido siempre desde niño, desde que me lo enseñaron. Pero no es como te lo enseñaron, sino te lo enseñaron bíblicamente. Es decir, cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tiene que haber marcado tu vida. Es una marca que se queda ahí, un recuerdo en nuestra mente, porque desde ese momento es cuando viene el cambio, la transformación de nuestro ser. Es cuando dejamos de ser lo que éramos y empezamos una nueva vida. Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es ahí donde empieza nuestra nueva vida. Entonces dice Romanos capítulo 10, verso 9, Pablo dice ahí en el verso 8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos.
Porque lo que está hablando aquí la palabra de Dios es que en nuestra boca, nuestra boca es para hablar. La principal función de nuestra boca es para hablar. Entonces Pablo dice ahí, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Por qué? Porque es en el corazón donde se cree. Entonces, si creemos de corazón, lo vamos a confesar como nuestro Señor y Salvador. Ahora dice el verso 9, Pablo dice ahí que si confesares con tu boca al Señor Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pero note que debe de haber una confesión para alcanzar la adopción, para que el Señor nos adopte y podamos llegar a ser hijos de Dios. Debemos de confesarlo como nuestro Señor y Salvador y creer de corazón, creer en nuestro corazón que Dios lo levantó, lo resucitó de entre los muertos. Es decir, es muy importante creer que Jesucristo vino a la tierra y vino a presentar un sacrificio de sangre, donde Él derramó toda su sangre. Él murió, pero dice la palabra de Dios que Dios lo levantó, lo resucitó de entre los muertos. Esto es lo que tenemos que creer en Jesucristo y creer en el sacrificio que Él hizo y creer en el poder de Dios, porque Jesús se levantó de entre los muertos por el poder de Dios. Entonces, cuando hacemos esta confesión, dice que legalmente le estamos entregando nuestra vida al Señor para ser adoptados por Él. Así como nuestros actos, nuestro hablar, le entregamos legalmente nuestra vida al pecado y nos hicimos hijos de la desobediencia, ahora para llegar a ser hijos de Dios tenemos que seguir este proceso legal. Esto es lo legal que tenemos que hacer, porque en lo espiritual esto se toma en cuenta. Primeramente es creer en Jesucristo y entonces después viene la confesión de fe, que es cuando le entregamos nuestra vida. Ahora dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia. Porque cuando creemos de corazón, mi estimado, amado, amigo, hermano, cuando creemos de corazón es para justicia. Esto quiere decir para ser justos delante de Dios. Es decir, la sangre que derramó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos justifica, nos limpia de todo pecado. Sigue diciendo el verso 10, y con la boca se confiesa para salvación. Porque cuando seguimos este proceso, esto es la parte legal, cuando le damos nuestra vida al Señor, y es cuando nos convertimos al Evangelio. Venimos a ser hijos de Dios, a alcanzar la bendición de llegar a ser hijos de Dios. Es ahí cuando ya dejamos de ser hijos de la desobediencia, de la ira, y empieza un nuevo proceso. Y llegamos a ser hijos de Dios. Pero quiero marcarle bien esto. Esto es el proceso legal que tenemos que seguir para poder llegar a ser hijos de Dios. Ahora dice el verso
de Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron les dio, oiga bien esta palabra, les dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Es decir, fíjese, todavía no se alcanza a ser hijo de Dios, todavía no llegamos a ser hijos de Dios, pero sí tenemos el derecho. Es decir, todos los que hemos seguido este proceso, hemos creído en el Señor Jesús, lo hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, ahora tenemos el derecho. Dice en otras versiones la capacidad. En lugar de decir otras versiones derecho, dice capacidad. Hay otra que dice el privilegio de llegar a ser hijo de Dios. Hay otra versión que dice la fuerza. Es decir, que cuando alguien hace esta confesión, sigue legalmente estos pasos, esto me da a entender a mí que el Señor lo va a fortalecer, le va a dar la fuerza en tiempos de debilidades, lo va a fortalecer para que llegue a ser hijo de Dios. Hay otra versión que dice, a todos los que le recibieron les dio la potestad. Dice también poder, potencia. O sea que el derecho, fíjese, mi estimado, que me escuchas, el derecho ahí está todo para poder llegar a ser hijo de Dios. O sea que nadie tiene pretextos para quedarse en el camino, sino que Dios le provee todo, la fuerza, tiene el privilegio, tiene la bendición, el poder, la potencia de llegar a ser hijo de Dios. Entonces, cuando ya somos adoptados, fíjese, note que cuando alguien es adoptado, terrenalmente hablando, cambia de casa, cambia de hogar, cambia de padres y se va a otro hogar, a otra casa. Entonces el adoptado cambia de casa, comienza una nueva vida con un padre o una madre que lo recibieron, que lo adoptaron. Pues espiritualmente también. Por eso es que nosotros, los que nos hemos convertido al Evangelio, no podemos seguir la misma vida. Si verdaderamente hemos creído que Dios nos ha adoptado como hijos, pues tenemos que cambiar de costumbres, tiene que cambiar nuestra manera de hablar, nos tenemos que someter a las reglas que hay en la casa de nuestro Dios y Padre, que no son las mismas reglas que practicábamos cuando éramos hijos de la desobediencia. Tenemos un manual, una escritura que nos enseñan cómo a caminar, cómo conducirnos en este nuevo hogar, en este nuevo comienzo. Entonces aquí, fíjese, cuando somos adoptados tenemos una nueva enseñanza, porque nos comienzan a enseñar en esta nueva casa cómo se vive aquí, que no es la misma vida que llevábamos afuera. Por eso cualquiera que nos mire de nuestros familiares, esperamos que entiendan que como hijos de Dios nos toca vivir diferente. Ya no podemos vivir como vivíamos antes, ya no podemos practicar lo que practicábamos antes, ni siquiera podemos hablar como hablábamos antes, porque hemos sido adoptados como hijos de Dios y ahora pertenecemos al Creador, a nuestro Dios y Padre. Ya no le pertenecemos más a la desobediencia, ya no le pertenecemos más al pecado. Entonces todo el que quiera
llegar a ser hijo de Dios, debe someterse a este proceso. Ahora la pregunta que hacíamos, ¿eres hijo o hija de Dios? ¿O crees que eres hijo o hija de Dios? Yo creo que esta enseñanza está clara para entender, si tú que me miras, tú que me estás escuchando a través de esta enseñanza, entender si creías, tal vez solamente estabas creyendo que eras hijo o hija de Dios, como te testificaba al principio yo, que por 30 años yo creí que era hijo de Dios. Y así hay muchos, creen que son hijos de Dios, pero la verdad es que solamente somos creación de Dios, pero no hijos de Dios. Para poder llegar a ser hijos de Dios, dice ahí el verso 12 de Juan 1, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos Dios le da el derecho, el privilegio, la fuerza de llegar a ser hijo de Dios. Esta es la única manera que Dios muestra en su palabra que podemos llegar a ser hijos de Dios. Cuando seguimos el proceso de adopción. Y es a nosotros, hombres y mujeres, que nos descarriamos por otros caminos, que debemos de seguir este proceso, creyendo en Jesucristo y entregándole nuestro corazón, recibiéndolo como nuestro Señor y Salvador. Así que para terminar, solamente queremos orar para llevarte a este proceso que es un proceso legal. Espiritualmente es algo que se hace legal y es algo respetado tanto por el lado contrario de las tinieblas como por el lado de Dios. Dice la Biblia que cuando somos bautizados, fíjese que somos revestidos, dice la Biblia, y el revestimiento nos da a entender que pertenecemos a un pueblo que está revestido de Cristo. Así que queremos orar por aquellos que quieran entregarle su vida al Señor, que quieran recibirlo como su Señor y Salvador. Es sencillo, así como lo leímos aquí en Romanos capítulo 10, verso 9. Verso 8 dice que en nuestra boca está la palabra de fe, la palabra que debemos confesar. Entonces, ¿qué debemos de confesar? Al Señor Jesucristo y creer en Él. Así que si tú estás dispuesto, seas quien seas, hombre, mujer, joven, niño, adulto, anciano, pero crees en el Señor Jesucristo, haz esta confesión para que llegues también a ser hijo de Dios. Y dile conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Yo he creído en tu palabra, he creído en el sacrificio que hiciste por mí y quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi vida. Quiero confesarte como mi Señor y como mi Salvador voluntariamente, porque he creído en ti. Te entrego mi vida, te entrego todo mi ser, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haberte faltado, Señor, al respeto a tu palabra, a lo que tú estableciste. Ten misericordia de mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ven, te invito a que hagas morada en mi corazón. Y te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. No daré mi vida a nadie más que
que a ti. No daré mi vida a nadie